cómo desde la neuroemoción podemos llegar a conectar de repente con la emoción verdadera o la herida. Lo primero que todo es entender que el otro no es un otro. Somos todo unidad. Eres tú. Soy yo mismo, exacto. Claro. ¿Cómo influyen las emociones en Las enfermedades del cuerpo? Cada emoción reprimida va a estar afectando a tu cuerpo. Ese es un aviso, tu cuerpo es un aliado, te está diciendo, oye, llamándote la atención para que tú hagas algo concreto. Muchas veces ese síntoma nosotros lo acallamos. Un remedio. O con un remedio. La primera infancia y los padres son los que provocan las heridas de infancia. Las 5 heridas todas las hemos vivido, en algún grado, digamos. Está la traición, la injusticia, la humillación, el abandono y el rechazo. El niño necesita a papá y mamá, los arquetipos, ¿cierto? Que le van a entregar lo que él necesita, lo que ella necesita. Y cualquier ausencia emocional va a ir generando cierto desbalance ahí. Estos desbalance. Hola. Bienvenidos, chiquillos, a un nuevo capítulo de nuestro podcast Las Caballeros. Yo soy la Vale. Yo soy la Isi. Yo soy la Maya. Y este es nuestro podcast donde hablamos de temas místicos, temas espirituales, temas que nos apasionan, un poquito de cómo ha sido nuestro camino de despertar espiritual. Así que eso, las invito a que queden atentas y se unan a esta tribu mística que estamos aquí formando para que juntas vayamos aprendiendo cositas, hablando de nuestras experiencias y así aprendiendo cada día cositas nuevas. Así es, así que acuérdense que este es un espacio seguro donde podemos conversar sobre todos esos temas que vamos a ir hablando. Así que bueno, cualquier inquietud que tengan, ahí nos pueden ir dejando en los comentarios para ver más adelante temas en los que podemos hablar. Sí, y siempre, nunca está de más, mejor dicho, decirles que todo lo que acá hablamos es desde nuestra perspectiva, es nuestra verdad, no tienen por qué creernos. Simplemente si es que ustedes resuenan con lo que hablamos o de repente no resuenan con lo que hablamos, también nos pueden decir sus inquietudes ahí en los comentarios. Y bueno, los invitamos siempre a dejarnos temas interesantes que podamos conversar. Y bueno, para este episodio... Espérate, antes de que vayamos en profundidad. Les quería recordar, chiquillos, que estamos en todas las redes sociales para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita. Estamos en Spotify, nos pueden escuchar por ahí con video también. Nos pueden seguir en TikTok, en Instagram para ver ahí como más los pedacitos de los videos. Así que en todas nuestras redes y agradecer a nuestro estudio maravilloso, Copaiba Studio. Cada día más lindo nuestro estudio. Sí, cada día más lindo. Así que ahora sí, Mayita, puedes presentar el tema de hoy. Bueno, hoy día tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar de un tema, yo creo que no es muy conocido, pero es muy útil, que también, se llama bioneuroemoción. Está también destinado, o sea, va como para el lado transgeneracional, heridas de infancia. Entonces vamos a conversar... tenemos de invitado a Mario Naranjo. Hola, chicas. Gracias, Mario, por venir. Gracias por la invitación, encantado de estar acá. Seguramente ya lo conocen capaz en Instagram. Tu Instagram es... Mario_Naranjo Belarga. Lo vamos a dejar igual ahí para que lo vayan a seguir. Bueno, Mario es terapeuta en bioneuroemoción. Y ustedes estarán preguntando qué es la bioneuroemoción. Es una palabra bastante complicada. Pero finalmente une lo que es la biología, la neurociencia y el estudio de las emociones. Entonces, lo que hace la bioneuroemoción es un método que dice que las emociones, cuando no son, cuando uno las reprime o no las procesa, finalmente se enquistan en uno y provocan ya sea enfermedades o síntomas físicos y la calidad de vida claramente no es la óptima. Así que bueno, vamos a dejar que... Tenemos al experto aquí. Mario se presente y nos cuente un poquito, cómo partió todo y cómo llegaste acá, porque al parecer no es algo de hace mucho tiempo. Es algo reciente, por lo que... Sí, en realidad hace poco, porque... Como les contaba cuando estábamos conversando afuera, yo antes estaba dedicado a una empresa de turismo. Yo llevaba a las personas a la naturaleza, a caminar descalza, allá en el Cajón del Maipo. O sea, igual ya estaba un poquito más conectado con eso. Partió trekking normal, como ir a la aventura, pero después fue cambiando, tomando tintes más espirituales, emocionales. Y con un amigo que se llama Felipe Piazza, igual lo pueden buscar ahí, él es sonoterapeuta. Entonces, sonoterapeuta, todo este tema de los sonidos sanadores. Hacía cuenco, didgeridoo, tantra. También eso. Exacto, sí. Qué lindo. Entonces empezamos, justo se dio que empezamos como en un despertar espiritual, de mi parte, lo conocí a él, y empezamos a unir entonces toda esta
salir a la naturaleza, conectar, con también hacer juegos, conectar con las personas, hacer dinámica. hacer sonoterapia. Nos permitíamos inventar dinámicas, ¿cierto? Jugar y ahí pasaron cosas súper ¿Y interesantes. a dónde era esto? Esto lo hacíamos en Cajón del Maipo. Ah. Sí, ahora yo estoy viviendo ya en Cajón del Maipo, así Qué que rico. agradecido de eso, sí. Pero llegó la pandemia y todo se empezó a cancelar, ¿cierto? O sea, Sí, po. la gente empezó a funar cómo estaba haciendo, Salidas. juntándose con personas y todo eso. Y no se sabía todavía qué iba a pasar, pero finalmente ya se cortó todo y me vi justamente también esperando a mi hijo con mi pareja en ese entonces. O sea, fue un punto de clímax en tu vida. Sí, Una encrucijada. sí, de hecho, con todo eso que estábamos haciendo, que era como súper hippie, entre comillas, habíamos llegado a tener un contrato con una minera Wow. para hacer sonoterapia, una empresa súper grande acá en Chile, entonces estábamos como bien, ¿cierto? Ay, bien. Y llegó la pandemia y se fue todo, y quedé ahí como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Es cierto? Entonces, ahí apareció TikTok. A mí igual Justo para en mí ese también momento la dije, pandemia bueno, nos salvó. ¿qué es esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cierto? Y empecé a atreverme a mostrar todo lo que yo sabía, de muchos libros, pero sobre todo también mi experiencia personal, igual que ustedes. Y me empecé a dar cuenta que a la gente le gustaba lo que hacía. Wow, si te lanzaste de la nada. Sí, me lancé de la nada y vacío. de ahí después toda historia. Wow. ¿Viste? Como en la vida uno de repente siente ese como llamado de mostrar como tal cual uno es nomás. O Como el momentos llamado de del incom- podcast que tenemos aquí. Igual que yo, claro, igual Sí, que el po. podcast, sí. Momentos de incomodidad también que te hacen como También. tener que avanzar. Yo creo que esto que te pasó fue como tengo que hacer algo al respecto, qué herramientas tengo y fue Y con lo que todo. más te hizo sentido capaz en ese momento fue irte para ese lado, ¿cierto? Claro. Y en TikTok, ¿qué compartí ahí, por ejemplo? Esto precisamente Tam- de la o sea, ya estos bioneuroemoción, temas. Ah, ya heridas de sabía. infancia, sí. Ya. Sí, y en realidad también, como para la gente que está escuchando, uno a veces sabiendo un poquito más que el resto, ya te consideran entre comillas experto. Sí, qué Obviamente heavy en estos 2 años, con toda la experiencia que he tenido, 3 años ya, sé mucho más que en ese entonces. Pero la gente muchas veces se detiene y no se atreve a compartir algo porque dicen, ¿quién soy yo para...? Sí, que Claro. eso. A mí me pasa todo el rato. Que Ay, a yo mí digo, ¿qué? ¿A ti no? No, po. Yo me creo experta en todo lo que Claro, hago. en todo lo que veía en En TikTok. todo lo que veo en TikTok, sí. Claro, entonces uno dice, claro, no, ¿quién soy yo para, y sobre todo en el ámbito espiritual, es como, ¿quién soy yo? Nadie, po. O sea, yo no veo nada, no tengo ninguna percepción distinta. No he estudiado nada, no he hecho ni un curso. Claro, no he estudiado Solo nada. llega la info. No, hemos hecho todos los cursos que existen, po. Bueno, pero no somos expertas en nada, sino que finalmente es como estamos viendo la vida en este momento, y eso yo creo que es importante compartirlo. Totalmente, claro. Súper, entonces expliquemos un poco las herramientas de la bioneuromoción, o finalmente, porque yo tengo entendido que hay como 3 ramas en donde la bioneuromoción, donde saca finalmente la información para trabajar, que es primero el tema del árbol genealógico, heridas de infancia, el tema de la biodecodificación del cuerpo, y está el tema también de estar presente y fijarse en las emociones, o sea, hacer las emociones conscientes. Claro, totalmente. Bueno, ahí tenemos para hablar como no, 5 sí. podcasts. Por eso. Pero yo creo que enfoquémonos primero en la parte de transgeneracional, heridas de infancia, que es como donde la gente también se puede sentir más identificada Eso. y empezar a ver en su vida distintos, también podemos compartir experiencias de nosotros. Ujú. ¿Por dónde partimos? Partamos como la parte transgeneracional. ¿Cómo es que cómo nuestra familia o finalmente nuestro linaje nos puede afectar en el día a día o obligarnos de repente inconscientemente a actuar de cierta forma? ¿Cómo lo Perfecto, podemos ver? claro. Repetir patrones inconscientes. Es súper interesante comenzar a ver a algo muy simple como armar un árbol genealógico, que muchas personas nunca se lo plantean, y empezar a ver, bueno, ¿qué es lo que vivió mi papá y mi mamá en su infancia? Después, ¿qué es lo que vivieron sus abuelos? O sea, sus papás, que son mis abuelos, Claro. ¿cierto? Que de repente uno tiene hasta ahí la información y hasta los abuelos de repente te es Sí, difícil. exacto. Pero con eso basta, porque ya el inconsciente colectivo, o sea, la información que llega hasta ahí, ya después tú la puedes extrapolar y va a ser es la relativamente, misma. es como la misma. Y solo con eso empezar a ver, bueno, a ver, mi abuela vivió esto, mi mamá vivió esto, y yo estoy viviendo algo similar. Entonces, empezar a cuestionarnos
de qué forma yo tengo ciertos contratos o lealtades invisibles a ciertas personas. Eso ya me permite mirar lo que yo estoy haciendo con otro nivel de conciencia. No estoy en piloto automático repitiendo, sino que es como que me pillo. Me pillo reclamándole a mi pareja que no me da atención. Eso, entonces hay que fijarse como, o sea, primero que todo, claro, hay que decir ya, quiero estar consciente un rato, mirar cómo me desenvuelvo y de repente en una situación particular que tú entendiste o que estabas reaccionando de una manera que te duele de repente, como que o hay una emoción que siempre resurge por algo que te pasa y de repente agarrarse de ahí y empezar a ver desde dónde lo estoy repitiendo. Eso es maravilloso. O parar y salir un poco de la situación para poder observarla también. O sea, eso que dijiste de piloto automático, siento que como que la mayoría de la gente vive en modo avión, en modo piloto automático y vive nomás, sin darse cuenta de por qué, sin analizar nada. Entonces, y vive y reacciona. Claro, o sea, vive y reacciona y culpa. ¿En qué momento yo del día y con quiénes yo reacciono emocionalmente? Se llaman gatillos emocionales, que son situaciones que yo no puedo controlar. O sea, quizás mi pareja un segundo miró el celular y para mí eso es un motivo de una rabia, un enojo o sentirme que no apreciada, por ejemplo, tan profunda, pero que si yo lo mirara de afuera u otra persona viviera lo mismo, no sentiría lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, ahí es cuando uno tiene que preguntarse, ok, ya, me está pasando esto. Yo puedo sacarle la madre a mi pareja, enojarme con él, incluso terminar con él. Pero ¿hasta qué punto es realmente él el culpable o será una información que yo tengo que entender y también sanar? Claro, porque yo creo que si vemos como nosotros vivimos la vida finalmente es mirando que el problema está afuera siempre. Entonces, claro, bueno, nosotros claramente hemos entendido que no es así. Hicimos un capítulo de la ley del espejo. Hicimos un capítulo de la ley del espejo. Sí. Que finalmente es como estamos mirando la vida de este momento. Estamos recién descubriendo cómo hacerlo y los beneficios que trae. Que finalmente es eso lo que hablabas tú, mirar la situación y de ver desde dónde viene eso. Seguramente no es mío, no es que sea... O sea, tu ser finalmente no se va a comportar así, sino que es una programación que está en tu subconsciente Pero también me gustaría que le viéramos, ponte tú, cómo manejar o cómo poder ver esa emoción, porque de repente uno siempre ve el estallido, que es rabia o impotencia, o que son esas emociones como que igualmente como que tú te escudáis en eso, porque estáis sintiendo rabia y eso es como un escudo, siento yo, porque igual no te estáis mostrando vulnerable, te estáis mostrando enrabiado, con una coraza finalmente. ¿Cómo desde la neuroemoción podemos llegar a conectar de repente con la emoción verdadera o la herida? Claro, como tú dices, la rabia es como una máscara que, sobre todo si está siendo proyectada como desde el victimismo, apuntando al culpable, en este caso mi pareja o mi papá o que mi mamá me hizo esto, en realidad eso me mantiene en ese estado donde yo no estoy evolucionando. Claro, porque estoy culpando a otro. ¿Te fijas? Estoy apuntando hacia afuera y estoy dejando de mirar hacia adentro. Entonces, en la medida que yo reconozco, lo primero que todo es entender que el otro no es un otro, somos todo unidad. Eres tú. Soy yo mismo, exacto. Claro. Y si está delante mío, claro, se aparece en mi película está mostrando. Al final ver como qué es lo que esa persona me está mostrando o por qué estoy reaccionando de esa manera. Exacto. Entonces, tomando esa conciencia, yo después puedo decir, ok, tengo rabia, la estoy proyectando hacia esta persona, pero después yo puedo ir entonces en un espacio seguro, tranquilo, a entrar a esa emoción más profunda, como dices tú. Claro, ¿y cómo? ¿Hay alguna técnica de cómo hacerlo? Así como, sí. Porque a mí me pasa que cuando tengo rabia, ya después, claro, como decís tú, después en un espacio más tranquilo, digo ya, la rabia, y trato de indagar en la rabia. Y claro, igual siempre, finalmente después llega igual que duele, y que da dolor, y de repente es pena, pero igual me cuesta como conectar con la emoción. O sea, yo igual soy más racional y todo, pero como que... O sea, cuesta encontrar el origen de la rabia o de lo que te causó la situación. Es que hay dos cosas. Una es encontrarla desde la mente y otra es liberarla desde el corazón. La más fácil es del corazón, me imagino. No, la mente. O sea, la más fácil, la más como liberadora, me imagino, porque la mente siempre te va a dar opciones. Es que una la racionaliza mucho al principio. Eso pasa cuando empezamos a leer muchos libros, tomar demasiados cursos, que estaba perfecto, yo también lo he hecho en algún momento, pero... Cuando se sobreteorizan las cosas, dejamos de sentirlas y ahí finalmente incluso puede ser una forma de evadir o incluso te puede estar bloqueando tal cual, la verdadera sanación. Exactamente. Sí, eso como que lo entendí hace poco porque yo empezaba esto puede ser de mi mamá
y mi mamá le puede pasar por esto. Igual nunca llegaba Lo mi dejáis- sentimiento, Lo no dejáis llegaba. Acá. todo lo tuyo, Acá. tu experiencia que también tiene algo que aportar importante. a Claro, la pues de repente experiencia. hay que mirarse uno y darse, como tú decías, ese espacio seguro que ya, si no me quiero mostrar vulnerable con mi pareja o no me quiero mostrar vulnerable con una amiga, qué sé yo, tratar de mostrarse vulnerable con uno mismo, que igual es difícil. Claro. Sí. O también con la otra persona de repente surge esto que uno está como más eufórico y se deja como cegar un poco por la rabia. Entonces por eso también es importante tener estos espacios de tratar de reconectar con esa emoción para poder observarla. Muchas veces también si llega la misma emoción como desbordante, también es observar por qué. Entonces es como una observación con uno mismo. Claro, podríamos decir entonces que primero es darse cuenta en el día a día cómo te van gatillando ciertas cosas. Y también lo que encuentro súper interesante de la bioneuroemoción, que encuentro que es como un hack, que es el tema de la parte física, que también te entrega mensajes. Claro, Claro. cómo influyen las emociones en... Las enfermedades del cuerpo. Claro. Finalmente, cada emoción reprimida va a estar afectando a tu cuerpo. O sea, yo a veces, por ejemplo, hay algo que no le digo a mi pareja. Es que me guardo, por ejemplo. Y inmediatamente se me resiente un poco la garganta. ¿Me explico? Y eso es una toma de conciencia y ahí uno tiene que conectar con la emoción y también tomar alguna decisión de, oye, ¿sabes que necesito decirte esto? O esto no me pareció, o lo que sea. ¿Te fijas? El tema está en que ese es un aviso, tu cuerpo es un aliado, te está diciendo, oye, llamándote la atención para que tú hagas algo concreto. El tema está que muchas veces ese síntoma nosotros lo acallamos. Con un O- remedio. O con un Un remedio, remedio. o no, bueno, no importa, ¿cierto? Y O le buscamos la finalmente- racionalidad biológica. La mayor parte del tiempo uno, hoy me resfrié, o chuta porque por el frío. O sea, uno nunca asocia de que hoy no he hecho algo, pero eso... Es que esa parte es súper difícil porque uno dice, igualmente la biología va a estar. Tú te resfriaste por, qué sé yo, te bailaste bajo la lluvia. Pero finalmente eso pasó porque tú proyectaste eso afuera. De alguna manera tiene que pasar en este mundo que es biológico. La Nada, somatización. nada es tan simple, o sea, no Claro. es, esa es una súper simplificada versión de lo que ocurre. Claro. Puedes estar estresada, tú has dormido mal, ¿cierto? Y todo eso conlleva que ese dolor de garganta. Pero también puede ser cuando se efectivamente- repite también, cuando siempre ya ataca la garganta o Sí. siempre es O el sea, mismo sí. síntoma. No, y no después sé. se hace crónico y empeora. A ese punto iba. Por eso tenemos que estar siempre muy atentos a nuestro cuerpo, lo que estamos sintiendo, porque ahí es cuando ya empiezan enfermedades más profundas después. Claro, la enfermedad ya cuando ese síntoma apareció y uno nunca lo vio, después se transforma en enfermedad, ¿no es cierto? Ya Del llamado a atención después va más fuerte. más O fuerte. sea, Sí. ¿todas las enfermedades son producto de algo que no hemos sanado? O sea, Todas son, hay que verlo de manera holística. Como Yo señales, nunca- ¿o ¿no? De que el cuerpo Por se supuesto. comunica, de que hay algo que no está como Y en ese funcionando. sentido la bioneuroemoción no va a suplir ni la medicina tradicional en lo absoluto. Pero por eso hay que mirarlo de manera holística, porque cuántas personas han acabado todos los caminos de la medicina tradicional y no encuentran la respuesta. Exacto. O viceversa, entonces por eso hay que ser súper abiertos en buscar todas las alternativas. Claro, porque si lo veis de repente, ya, ok, tenía un dolor de cabeza que es totalmente aceptable. Igual te puedes tomar un remedio, pero empezar a pensar por qué de repente la cabeza, qué significa, etcétera, ya. O, por ejemplo, cuando te resfriáis muchas veces, a mí, ponte tú, siempre me ataca la garganta. Sí, a O mí sea, igual. siempre la tos y la faringe y la comunicación y puedo estar resfriada cualquier cosa, pero siempre te ataca la misma parte. Exacto. Eso también es como observar cómo se van repitiendo. También. pero hay un diccionario que te dice, ¿o no? Sí. Como ya, si es Sí. la garganta, ¿qué es? Eso es interesante, saber por qué ciertas partes del cuerpo, o hay ciertas partes del cuerpo que están conectadas con ciertos chakras, ciertas emociones. ¿O cómo es eso? Mira, lo más simple, como dice la Vale, es ir a un diccionario de biodescodificación o bioneuroemoción y mirar. Pero lo importante es saber que eso es un punto de partida. Yo Sí, siempre digo, es como que si tú eres una detective, te dijeron, el asesinato fue acá en el estudio. Entonces tú más o menos tienes como, ok, voy a empezar a buscar por acá, ¿me explico? No vas a ir al mall, pero es un punto de partida, no aplica, o sea, dolor de garganta no va a ser siempre que no le dije algo a mi pareja. ¿Te fijas? Yo tengo que empezar Como escarbar. desde allí empezar a escarbar y O sea, aplicarla a mí mismo. Claro, perfecto. Es como finalmente es una herramienta más de descubrimiento, porque uno tampoco se puede quedar como... O sea, no te podés ir como a agarrar eso como una verdad absoluta. Finalmente tú te vas, como puedes ir a consultar al tarot terapéutico, puedes ir a consultar a tu cuerpo. O sea, lo que más tenía Sí, acá, claro. o sea, Sí, tu lo más cuerpo. fácil es ir a tu cuerpo. Y es Sí. súper inocente porque no te va a mentir.
Te va a decir eso que tú no quieres oír, te va... Tal cual. Es como un niño, te lo muestra inmediatamente. Y yo tengo una pregunta, en torno a todo este tema, ¿cómo es o qué, o si me lo podrías explicar como con tus palabras, cuando hay algo que se hereda de generación en generación, como una misma, no enfermedad por decirlo, pero un mismo malestar? Porque nosotras, por ejemplo, tenemos asma, mi papá tiene asma, nosotros tenemos asma, entonces, ¿cómo o por qué pasa o no sé? Desde tu punto de vista, como que a mí no lo entiendo, por ejemplo. Lo que se ha comenzado a descubrir es que las enfermedades no son en sí hereditarias completamente. No es como que ustedes estén maldecidas por el asma por los genes, digamos, sino que lo que están replicando mayoritariamente es el ambiente emocional. Y también el ambiente, digamos, se llama epigenética. También lo que ustedes consumen, lo que se alimentan. Por lo tanto, si todas tienen asma es porque todas vivieron en el mismo ambiente. Y el asma generalmente, de nuevo, eso es como un punto de partida, el asma tiene que ver con un ambiente... Yo estoy respirando un aire tóxico, exacto. Ajá. No, y hay que buscar porque Pero usted... se puede bueno, superar. Ya, pero y si por ejemplo un padre De hecho, también tiene eso. los chicos les dio asma. Pero se puede superar y después uno se puede sanar de asma, ponte. Si uno... Por supuesto que sí, sí. Por ejemplo, yo en algún momento yo tenía muchos aftas, pero unos aftas así horribles, muy, muy grandes, y 1, 2, y me dolía para comer, después me dolía incluso la cabeza, y empecé a indagar, no sabía qué es lo que me estaba pasando y no lograba dar con la solución. Y era un momento de mi vida en donde había nacido mi hijo, y estaba viviendo recién con mi pareja, había mucho estrés en distintas áreas de mi vida, y yo había caído en un patrón de siempre complacer a mi hijo, a mi pareja, como que me estaba dándolo todo de mí para que todos estuvieran felices. Pero no me había dado cuenta que estaba repitiendo, lo que tú decías, el patrón de mi abuela. Y ella complace a toda la familia, no sabe colocar límites. O sea, tú llegabas ya a las 4 de la mañana cuando aún yo carreteaba y le pedías algo y ella se podía levantar y a todo el mundo, ¿me explico? Cero límites. Y me di cuenta en ese momento que yo estaba haciendo eso. Y fue súper difícil aprender a colocar límites. Aprender a enojarme, aprender a decir que no. ¿Te fijas? Y tú partiste por las aftas, entonces ahí te empezaste a cuestionar por qué te costaba... Empecé, claro, a indagar. Supuestamente el afta generalmente tiene que ver con la herida materna, con una separación temprana de la mamá, que también está relacionado a lo mío, pero no lograba dar con eso. En cambio, después encontré que también tenía que ver con el morderse simbólicamente la boca, por no querer decir algo, ¿cierto? Ay, me muerdo la boca todo el rato. Y santo remedio, o sea, me saldrá uno al año y lo tomo como con gratitud de, Sí, como, oye, acuérdate de ponerte el claro, primero. exactamente. Wow. Wow. Sí, si uno tiene una relación así con el cuerpo, de ir como captando el todo lo cuerpo que te va da comunicando, o sea, es mucho más rápido poder ir sanando. Claro, hay que captar los mensajes que te Porque manda hay el que cuerpo. vivir en el Claro. aquí y el ahora, hay que Estarlo hacerlo, peludo. estar como en el presente para poder como analizarlo y tomar esta señal. Claro, porque de repente si uno ya está más entrenado y puede entender la emoción y de una irse a la emoción y profundizar y todo eso, yo creo que no te va a dar el afta, ¿cachai? Pero ya el afta es un tema de que no te diste cuenta de la emoción que ya está estancadita y ahí te da este impulso para Y por ejemplo, las alergias, ¿también tiene que ver algo con algo? todo, po. El colon, por ejemplo. ¿Con qué? Cuéntanos. Sí, o sea, por ejemplo, el polen, que es estacional, que tiene que ver con la primavera. La alergia en general, tú tienes que ver que tu inconsciente en algún momento de tu vida tuvo un evento traumático y captó, es como que tomó una fotografía de todo lo que estaba pasando en ese momento. Visualmente, olfato, todo. Entonces, cuando tú te ves expuesta a otro momento similar en el estrés y está esa situación de, por ejemplo, el polen, se te va a activar Después incluso puede haber polen y se te va a activar como este mecanismo de defensa. Ya. Digamos que tuviste una separación amorosa con tu primer amor y quedaste muy traumatizada de eso y justo era primavera. Después, cuando vuelve a aparecer ese polen, es como que tu cuerpo se está defendiendo de ese dolor, de ese trauma que vivió. Porque es súper inocente y no entiende, Sí. reacciona a los estímulos nomás. O sea, finalmente el día a día, por eso se habla tanto del estar aquí y ahora, porque el día a día está lleno de señales. Lleno de señales de cómo sanar, ya sea por tu reacción, ya sea por un La dolor físico. reactividad.
Entonces, claramente el mensaje aquí al Cayo es eso, es estar presente, analizar cada cosa que te pasa y, muy importante, el tema de la culpa. No verlo del papel de víctima también, porque para eso, si uno le llegan estas señales, todo es como, el otro. Sino que también Claro, como que la volver a víctima uno. es lo primero, yo creo, de todo. Yo creo que todos hemos sido víctimas de la vida. Sí. Y yo creo que ya estar presente en el ahora te empieza a decir, bueno, estar presente y con la herramienta de decir, quiero ver las señales primero, porque uno puede decir, ya me quiero quedar acá porque es como tomarse el remedio, no quiero sufrir, chao, te tomas el remedio. Pero pues que hay que ser igual, hay que ser súper valiente para enfrentarse a Sí. las sombras. Sí, pues. Totalmente, porque Duele. lo más fácil es echar la culpa. Es súper fácil decir, es que mi papá me hizo esto, es que mi pareja, ¿cierto? Y es como la zona de confort, pero decir, ok, ya, quizás yo soy el que tengo que sanar algo, es fuerte, Sí. es fuerte. Sí, Y en todo, porque claro, en la pareja yo creo que la pareja es como el punching ball, que si uno no lo logra dar vuelta, bien poco duran las relaciones, po, ¿o no? Por lo mismo, finalmente. Mira, y a mí. Por lo mismo, porque es fácil cuando pasa la etapa de enamoramiento, Sí, pues. ¿cierto? Pasa esta etapa y ya empezamos a ver a la persona completamente, ¿cierto? No esta versión idealizada. Ahí es cuando empieza realmente la sanación de cada uno, Exacto. de todas estas proyecciones que hacemos. Y ahí muchas personas dicen, bueno, Hasta se acá. acabó el enamoramiento, chao, bye bye. Pero ahí viene realmente lo Heavy. lo Ahí más se transforma power. en Lo sanador. el espejo perfecto. Totalmente, totalmente. ¿Y has tenido alguna experiencia así ponte tú, con tu pareja, en el que, bueno, ya sea de alguna reacción o ¿cómo se llama? O de algo físico que te haya dado así como para que la gente entienda como Como la no con su dinámica, pareja, cómo lo en haces tú, general, ponte tú? capaz. Sí, porque después lo van a retar Sí, ahí en la pues. casa. No con tu pareja, pero realmente, ¿cómo es, No, es sí tu somos dinámica? abiertos con eso. ¿Cómo es tu dinámica de cuando captáis algo, como una señal? Lo primero es siempre hacerme yo responsable de qué estoy haciendo yo, qué estoy sintiendo yo. Pero aún así, imagínate, hace, digamos, un año, aún así en un momento a mí me pasaba con mi pareja que yo le decía que ella reaccionaba o se enojaba mucho o se estresaba con más facilidad y yo me posicionaba como en el papel de juzgar o incluso de víctima. De yo decirle, tú tienes que cambiar. Esto es muy típico Uy, en las sí, parejas. Es típico, cuando uno realmente tiene más conocimiento o entiende más de una cosa, Claro. igual se te puede dar vuelta. Heavy. Claro, de hecho ella me mandaba a freír mono al África porque me decía, oye, ¿qué te creéis tú que no tenés Está nada que sanar? invalidando. Claro, También claro. estoy invalidando las emociones del otro. Y entonces ambos nos encontramos en esta trampa que ocurre siempre de querer cambiar al otro. Exacto. Y eso es muy peligroso porque estoy dejando de ver qué es lo que la otra persona que está enfrente mío me está queriendo enseñar. No porque ella sepa más o yo sepa más ni menos, sino simplemente por ese espejo que hablábamos. Exacto. Y ahí me di cuenta, en algún momento discutiendo, y ella me dice, ¿sabes qué? Te estoy haciendo la víctima. Déjame ser nomás. Y yo en vez de tomármelo personal, más como víctima, digamos, me quedo dando vuelta. Obviamente yo ya tengo todo este conocimiento de lo que es ser responsable emocional versus víctima. Y dije, ¿sabes qué? Tienes razón, po. Y fue heavy porque me di cuenta de esto que ocurría con mi abuela y tuve que ponerme los pantalones y decir, esto no te lo aguanto más, por ejemplo. Esto sí, esto no. Porque en esto de querer complacer, uno como que piensa que está siendo amoroso, pero en realidad Claro, se es está como faltando el el respeto a buenismo, uno. el buenismo es Claro, al peligroso. final es solo para que la otra persona no te abandone también, ¿no? Exactamente. Heridas de infancia. Ya, ¿por qué no nos Exactamente. metemos de Sí, lleno en la idea de vamos a las infancia? Porque yo creo que heridas. todas las personas, Me encanta. obviamente, van a tratar de identificarse con algo. Porque Con yo creo que alguna. igualmente hay gente, o sea, o el general de la gente tiene algunas más latentes que otras, o todos tenemos todas. Hay 4 heridas de infancia, cinco, ¿cierto? cinco heridas de infancia. Nombrémoslas, pues, ¿las queréis contar cuáles? Sí. Obvio las no, digo para que la gente sepa cuáles son. Son 5, son efectivamente. cinco, claro. Sí. Incluso algunos dicen que 6. Está la traición, la injusticia, la humillación, el abandono y el rechazo. ¿Y Son cuál solo sería la 5. sexta? Algunos hablan del abuso sexual como una secta, Ah, que no se encasilla tanto en la otra. Sí, pues Ya. en realidad es algo, bueno, es Un algo abuso. súper puntual. Claro. Y No bueno, puede ser cualquier tipo de abuso igual. sí, Abuso en general. sí, porque claro, puede ser algo, el abuso sexual puede ser incluso una mirada, como Claro. es Pero muy es subjetivo. sexual. Pero es sexual, pues no cualquier tipo.
Perfecto. Claro. Y bueno, las 5 heridas todas las hemos vivido, en algún grado, digamos. Pero efectivamente, como estábamos hablando afuera, es como que van pasando por etapas donde en la vida uno más le aparece una, ¿cierto? Y la trabaja, después aparece otra. Pero en general todos hemos vivido las 5 heridas. Y se llaman heridas de infancia porque pasaron todas, se supone, en la edad de la infancia, o pueden que se vayan, no sé, apareciendo después más grandes, o todas nos marcan en una primera infancia. Es que de los 0 a los 7 es cuando más nos marca, y después es como que se van repitiendo. Por ejemplo, hay una herida que es la herida de la humillación, que son papás que se avergonzaban de ti o que se reían de ti, no eran orgullosos de nada de lo que tú hacías. O quizá había un hermano dentro de todos los hermanos que se burlaba del otro. Mamá, están ya. apuntando ahí. Es verdad, es Y si verdad. no había un papá que de repente interviniera inteligentemente, no siempre, pero mostrando que hay que hacerse respetar, se genera esta herida de humillación. Y después cuando van creciendo, ya a los 9 años, ponte tú, eso se repite en el colegio, por ejemplo. O sea, y en varios, Se va imagino que en varios repitiendo, ámbitos. se va repitiendo Después, todo. después en el trabajo, si no lo Exacto. sanaste, después con tu pareja, si no lo Se ve en sanaste. todos etcétera. lados. Y luego, que exacto. se repitió después. Bueno, ¿no? eso pasó aquí, po. La Maya les iba a poner a la Isi. Después Oye, se no fue te, al tú colegio. estabas unida en el club. No, Estaba en el club, lo siento Sí, de pero no informarte. tanto como tú. Y yo me acuerdo perfecto que una vez estábamos yendo al colegio y yo en el auto, yo siempre me quedaba dormida. Y una vez escuché a mi papá diciéndole, y ahora que la Isi duerme, no la molesten tanto. Y me acuerdo que todos los días en la mañana el papá me defendía y le decía a usted que no me molestaran. Ay, no me acordaba. Pucha, Sí. lo siento. Pero bueno, parte de, Bueno, son parte de lo que me Bueno, gusta. claramente Sí. a mí la Isi me chocaba mucho porque yo quería pasar piola y ella era todo al revés. O sea, yo claramente tuve alguna herida por ahí. La herida de- en que... Ay, sí, me acuerdo cuando era tu cumpleaños, cuando chicos llamaban a la casa, ¿no te acordás? Y sabes que todos llamaban, claro. fue la vez que no, te no llegó fue, la no ruler. fue el cumpleaños. ¡Ah, sí! Sí. Bueno, anécdota, así era ella, po. Cuando era mi cumpleaños y todo el mundo me llamaba por teléfono, obviamente, y justo ese día me llegó la regla. Justo ese día. Por primera vez. Entonces ella corría a contestar el teléfono y decía Contaba. algo, esto es suave, pero decía, claro, la Maya le llegó la regla, pero no decía eso, decía algo mucho más Claro. terrible. Entonces a mí, Me claramente, eso me... entonces Te yo incomodaba. obviamente te hacía bullying porque era mi forma de Sí. de bajarte un poco la... Porque a mí me chocaba que fuera tan extrovertida, yo era totalmente lo contrario. Espejo. Espejo, ella es mi espejo, ella y mi mamá son mi espejo porque son súper extrovertidas y emocionales. Y yo soy al revés, soy súper introvertida y racional. Pero Entonces, ahora tiene que trabajar porque le salió una hija igual a mí. Mira, cómo es la vida. Estoy feliz. Llama. me lo refriega todo el día. Sí. Todo el día, bueno, está bien. Bueno, entonces tenemos, bueno, está el área de la humillación, entonces. Esa es la humillación. Esa es claro. la humillación. Claro. Está La del abandono. La del abandono. Esa es como la más transversal, diría yo. Porque se piensa que el abandono es como cuando yo fui huérfano, por ejemplo. ¿No? Claro, No tuve pero eso es papá lo o, más fuerte, o yo mi creo. papá no lo conocí. Que por supuesto es el abandono y es súper fuerte. Pero hay mucho grado y no hay que mirar en menos esa herida. Claro. Puede ser que tu papá estaba trabajando siempre. Trabajando todo el día. Papá y mamá trabajando Claro, siempre. y en un mundo que estamos con el tiempo así justito. Exacto, es algo que todos los niños lo están viviendo ahora. Puede ser que te dejaban criados por tus abuelos, algo que pasa mucho. Que obviamente una abuelita puede ser mega amorosa, pero Pero no es su mamá. no es la mamá ni el papá, ¿te fijas? E incluso el tema de la sala cuna, a muy temprana edad, que prácticamente todos los niños lo viven, es una separación súper fuerte. Entonces, esa es la herida del abandono. Después ya viene... Pero tiene que ver con los padres, entonces. Claro, es que la es el ausencia primer de los contacto padres. con un humano, po. Son los primeros vínculos Exacto. más importantes como masculinos y femeninos. O sea, la primera infancia y los padres son los que provocan la herida las heridas de infancia. Totalmente, sí. El niño necesita a papá y mamá, los arquetipos, ¿cierto? Que le van a entregar lo que él necesita, lo que ella necesita. Y cualquier ausencia emocional va a ir generando ciertos desbalances ahí. Estos desbalances. Y como padres, porque ya que tú eres padre y vamos a ser las tres, somos madres, ya son madres, ¿cómo no culparse por las heridas que uno le va a provocar al hijo? Porque uno sabiendo estas cosas como que de repente uno, aunque yo me he dado cuenta que aunque sé muchas cosas, igual de repente me sale el ¡ah! Y soy como soy.
El Chucky, ¿cachai? Y como o de repente también no me dan ganas de estar pendiente jugando con ella todo el día. Entonces uno se culpa y dice, chuta, no le quiero provocar nada, pero me da una lata enorme y que llore un rato, ¿cachai? ¿Cómo uno no hace esa culpa como circular? Porque finalmente es como, ¿lo voy a hacer porque me nace o lo voy a hacer para que no tenga la herida? ¿Cachai? Como... Claro, porque después te puedes ver forzada, como tú dices, a estar jugando con ella y quizás estás frustrada porque quieres estar haciendo otra cosa. Claro. Viene la culpa. Entonces, ahí viene la autocompasión, el saber que uno es un simple humano. Perfecto. Ya con tu intención de querer hacer lo mejor posible, ya eso es tremendo. Entonces, ahí ya cambia tu forma de autopercibirte. A mí también me pasa lo mismo que tú dices. Entonces, ahí yo veo dos cosas. Primero, que los seres humanos antes vivíamos en tribu. Entonces, teníamos el apoyo de la mamá, de un abuelo, de todo, entonces, de las hermanas, de los tíos. Entonces, tú no estabas todo el día al 100 con tu hijo. Criabas en tribu. Criábamos en tribu. Entonces, eso es lo primero, pero eso ya es cambiar el sistema. Y si no puede uno tomar decisiones para generar eso. Claro, yo creo que las decisiones ahora son tratar de... que igual uno, si tiene la suerte de criar en pareja, es dar ese espacio para que la pareja tenga su espacio y sea lo más compartido posible, porque en mi caso tengo la suerte que es así, y que me permití también dar ese espacio, porque yo creo que si no, me vuelvo loca. Claro. Bueno, Claro. eso es lo que yo voy a tener que trabajar, porque Exacto. yo no estoy como te contaba con el papá de la guagua, entonces ahí también está esta culpa y esta rabia de que a veces uno que tiene que tomar todas estas responsabilidades por dudar de las capacidades también de la otra persona. Entonces ahí se genera un conflicto, pero que ya estoy en proceso de sanación. Muy bien, muy bien. Está bien, pues para eso vamos. Bueno, ¿qué otra sigamos herida? con la otra herida. Es el abandono, humillación vimos y humillación, abandono. después está la herida del rechazo, que cronológicamente es la primera que se da. Esa es como la que todos tenemos. Sí, porque otra vez hablamos Sí. que teníamos las tres. Tiene que ver con la mamá, mayoritariamente. Siempre pasa en ambos casos, pero la mamá sobre todo, que es quien lleva al hijo, ¿cierto?, en su vientre, cuando se da cuenta que está embarazada, ¿qué es lo que siente esa mamá? Ah, es ahí, ya cuando está en la guata aparte. Totalmente. O sea, No ¿qué te es lo que culpes. sentí yo? Ay, Como sí, no me culpes. es un mix de muchas cosas. Felicidad, pero miedo también. Va a estar mi pareja, muchísimo miedo. voy a seguir pudiendo trabajar, voy a seguir... Voy a seguir siendo yo. Exactamente, ¿qué va a pasar? Entonces, hay pensamientos intrusivos que dicen quizás no es la mejor opción, quizás debo tomar otra decisión, me explico, intervenir, y todo eso ya está generando una herida de rechazo en el niño, ¿te fijas? Y ahí viene la culpa, Claro. la culpa, porque está esa decisión de qué es lo que hago, pero lo que yo siempre digo es que todos los hijos van a tener las 5 heridas, independiente de lo que uno haga. Uno solamente puede tratar de hacerlo mejor. Uy, se me aprieta la guata al tiro. Heavy, digo como, ay, la va a tener. Ay, pero si Y la tú va, ya- después me va a echar la culpa a mí por la herida, como yo se la he hecho a mi mamá. Es que Claro. si te va a reclamar o porque le diste mucha atención o porque no le diste. Exacto. Sí, es verdad. Es que Sí, estuvo pero- siempre, no me dejaba hacer nada, Pero no me heavy dejaba que salir eso por hay que ningún lado. soltarlo de una. Oye, nunca me pescó. O no me es puse imposible. límite, o no. Exacto. Claro, tal cual. Sí, pero Es un balance, todo esto había polaridad, hay que tratar de... Uno tiene que enfocarse en hacerle lo mejor que pueda. Sí, al y punto. también Totalmente. decírselo, porque a mí me pasaba de tú cuando al principio ya no sabía si lo quería tener, pero todos me decían, pero Isidora, pero está escuchando, como ten cuidado, y pucha, es como, pucha, estoy en este proceso, Es lo que te tocó vivir, claro. Sí, para poder sanar antes de que él llegue, tengo que sanar mientras lo tengo en la guata y voy a sentir, voy a tener rabia, voy a tener pena, pero... Claro, hay eso que es como importante porque de repetirse. repente uno, cuando te dicen eso, oye, la guagua, porque ahora, claro, ahora está como de moda el tema de que, oye, la guata todo lo siente. Entonces, como mamá reprime todas las emociones porque le pueden hacer mal. Finalmente, No. cuando uno se reprime a uno, ahí Pues empiezan a sí, aparecer todos po. estos otros síntomas. Ahí Puedes tener empiezan a ser los dolores, puedes tener un lo embarazo, que vimos. un embarazo interrumpido, de repente te estresas más porque uno se guarda las emociones. Es peor que expresarlas un ratito. Sentiste pena, la guagua sintió contigo la pena, pero la soltaste. Yo creo que infinitamente más sanador que lo Claro. otro. Total, y uno va sanando ahora, como en el presente, ¿no? Cuando viene la otra, cuando llega la guagua, porque ahí viene el tema del rechazo, la depresión postparto y todo eso que uno va acumulando para que no sienta, la va a sentir igual después, como en la vida real. Claro, capaz, aquí me meto en temas que no tengo idea, pero capaz la depresión postparto es
temas que pasaron durante el embarazo que se reprimieron y finalmente cuando ya te encontráis que no estás sola y la responsabilidad de cuidar a otro ser es demasiado abrumadora, pues, no te sentís pues. capaz. Y esta cosa de ahora empieza lo real y tengo que hacerlo, Claro. y está ahí, y todo el tema de esta culpa acumulada que es como lo tengo que querer al tiro, tengo que conectar con él, el tema del apego y todo eso empieza como a jugarte un poquito en contra con el tema de la culpa. Así que bueno, pues la que sí. Esa es la segunda, rechazo. Ya llevamos 3. Llevamos Sí, 3, tres. rechazo, humillación Humillación y y abandono. abandono. Una cuarta puede ser la injusticia. La injusticia. La injusticia. Esa es cuando tu papá o mamá fueron muy fríos, muy castigadores o muy exigentes. Es decir, tú llegabas a casa y acá en Chile con una nota 6, no era 7 que es lo perfecto, y te comparaban con tu hermano, o te castigaban, o te mandaban a hacer la cama y si te quedaba una pequeña arruga, te la desarmaban, ¿cierto? Son cosas de papás que te exigían mucho. Y puede ser también el tema de cuando eres la hermana mayor y te obligan a cuidar a los hermanos chicos. También, por Pero supuesto, eso, porque ¿cómo, lo sientes como injusto. ¿qué produce después en uno? Que es una injusticia lo que Todo te es está Sí, haciendo pues, vivir. pero ya, si tú cuando chico te pasó eso, tuviste esa herida, ¿cómo te hace actuar? O ¿qué- Imagínate que eres una niña y estás viviendo esa exigencia. Tú inmediatamente estás sintiendo, oye, mi papá no me quiere. Yo le traje un 6, no me quiere si es que yo no logro el 7 o si es que no hago esta cama perfecto. Entonces, lo que estaba aprendiendo a muy temprana edad es que tú vas a ser amada o valorada por lo que tú haces, Claro. no por lo que tú eres. No es un amor incondicional. Entonces, eso crea personas que son perfeccionistas, que son a veces muy exitosas, pero que es como que entran en una rueda de hámster de cada nunca vez es lograr suficiente, más, claro. más títulos, más seguidores, más dinero, más todo, pero Para se validarse. esconde un niño, ¿cierto?, que Herido. está buscando el amor de mamá o de papá. Y puede ser que cuando ese niño que quiere hacer todo bien, correcto, lo critican una vez, ahí queda la boom, Claro embarrada. que sí. Y ahí sale como esta herida. Como Claro, de porque se revive. descontrol así. Viene tu pareja, un jefe y te critica, es como tu inconsciente no está viendo eso, tu inconsciente está viendo a tu papá o mamá que siempre te hacía Claro. eso. Y como no era sanado, viene este gatillo emocional que hablábamos al principio. Al principio. Y ese que te dicen pío y uno explota y Sí. y después uno se siente tan culpable porque dice como... No era para tanto. "No era pa-". No era para tanto, pero era así la acumulación Claro. que tenía dentro. Pero el Exacto. diálogo mental al final es: yo estoy haciendo todo bien, todo lo que me piden, tratando de satisfacer a todo el mundo, y me vienen a criticar esto que es tan chico, que ahí se genera como catarsis. Exacto. Claro. Esa es la cuarta, Esa es la cuarta. De la injusticia. la injusticia. Y la quinta Nos es falta la traición. la traición. La traición es cuando tus papás te mentían, te rompían promesas. Heavy eso. Algo tan simple como, oye, si te comes toda la comida, te llevamos a jugar a la plaza. Que para un papá puede ser una forma de que el niño coma, pero para el niño ir a la plaza es como algo espectacular. Entonces, cuando no lo llevan, es como, ok, yo empiezo a desconfiar de mi papá o de mi mamá. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué pasa cuando yo veo que mis papás se mienten entre ellos? ¿Qué pasa cuando yo veo a mamá que está espiando con quién anda mi papá? O cuando llega se pone a discutir, oye, ¿dónde andabas? ¿Con quién estabas? Cuando yo vivo ese ambiente de mentiras o de desconfianza, yo lo absorbo como niño. Y lo que ocurre después es que yo desconfío de mis amigos. Yo veo el mundo al final, como yo percibo el mundo, es a través Exacto. de que no puedo confiar en él porque hay como una desconfianza. Exacto. Entonces desconfío de mi amigo, no te juntes con ella. Cuando has visto a los niños que dicen, es mi amiga y que Claro. no quiero que se junte con nadie más. Para que no me herida, abandonen traición. también. Bueno, igual se te mezclan muchas. A mí de repente me pasa que es como, o conversamos entre nosotros, ¿qué haría hacer a esta? Y es como, claro, que no queréis que te abandonen, pero tampoco que te traicionen. Y es como, claramente si uno no se da cuenta, uno puede vivir la vida así como Modo Con ataque. miedo, modo claro. ataque, como, bueno, que finalmente es como, a mí siempre se me va al final el curso de milagros que dice que todo es miedo finalmente, todo es un miedo a vivir. Y estas pequeñas cosas, de nuevo, son como situaciones en que nos permiten agarrar esa pista, sacarla a la luz y sanarla. Claro que sí. Finalmente es eso, es empezar a darse cuenta de las pequeñas cosas y lo que hablábamos antes, po, reacciones, ver, y ahí también te podéis ir a ver una de las heridas de infancia y decir, puede ser acá, y en el tema ya más terapéutico. Si una persona llega a ti por algún tipo de problema que tiene,
¿Tú vas de repente a las heridas de infancia, transgeneracional, o haces un mix completo? Yo soy, obviamente cuando uno está aprendiendo lo hace mucho más sistemático, pero yo soy súper de escuchar y a partir de eso empezar a indagar. Entonces es como que todos los caminos llevan a Roma finalmente, ¿vale? Pero lo que sí yo me quedo mucho es que no quedarse en lo mental, porque yo puedo entender todo lo que yo he vivido, pero aún así repetir los patrones toda mi vida, si es que yo no conecto con lo que estoy sintiendo realmente, no desde el victimismo, sino que sabiendo que ese dolor que yo traigo, lo traigo simplemente porque es mi trabajo, de mi alma, de sanar. Sanar. Entonces ahí yo me rindo a sentirlo. Igual te empoderáis igual haciendo esto, o sea, como con esa filosofía, porque finalmente estáis aquí jugando a encontrar esas cosas para como que aquí están y ahora las libero. Finalmente eso es lo que tú haces con tus pacientes, ¿no? Encontrar esa emoción y liberarla, ¿no? Exactamente. Y ahí la vida cambia porque cambia tu percepción. Ya no estás con el miedo de que todos me van a traicionar, porque entendiste que era una herida que estabas proyectando y te cambia la vida de pareja, económica. O sea, ya todo solo lo con ámbito. entenderlo, Hacerlo uno lo consciente. empieza O a sentir la sanar. emoción también, ¿no es cierto? Como Entenderlo y después rendirse a la emoción desde la responsabilidad emocional, no desde el victimismo. Porque yo puedo estar llorando a moco tendido, pero pensando que mi ex fue el que me hizo daño, y ahí no voy a sanar porque estoy diciendo que el otro es culpable. exacto. Claro. Si yo entro a la emoción sabiendo que es algo mío nomás, que es de mi alma, ahí es cuando yo lo libero, lo trasciendo y conecto o con Dios o con el universo, con ese amor infinito, y ahí es cuando yo realmente sano. Claro, esa parte es súper importante porque finalmente uno cree que sola, que es también lo que hablábamos contigo, uno cree que con lo que conoce, con lo que ha aprendido, uno es capaz de autosanarse así como viendo dónde están las cosas, pero finalmente el hacerse cargo y lograr soltarlo a lo que de repente algo mayor, finalmente algo que está de repente viendo aquí a través tuyo, que finalmente tú estás acá viviendo la experiencia, pero cuando te tratáis de hacer cargo de las situaciones de una manera más terrenal, vaya a seguir en el loop infinito si es que no lográis agarrarlo y decir, esto no es mío, es algo que vine a encontrar y ahora lo suelto, o lo entrego, o lo ofrendo, como uno quiera finalmente hacerlo. Es un vehículo, el dolor es un vehículo para encontrar el amor. La. El dolor es un vehículo para encontrar el amor. No hay que romantizarlo Mario. tampoco. No hay que romantizarlo tampoco, No, porque a veces decimos... Vamos a sufrir estoy en la vida. sufriendo. Claro. No. Pero claro, porque esta es No, es súper poner importante. foco en el todo dolor. tipo de amor en todo Exacto. caso, sería como todo tipo de amor. Es que el amor es finalmente esta como sensación, es paz finalmente, porque el amor romántico es algo muy distinto, ¿cachai? Pero Claro. finalmente cuando, como decía Mario, no romantizar el dolor, porque finalmente cuando uno empieza a trabajar en sí y en liberar emociones, la vida se empieza a volver menos dolorosa, ¿cachai? El dolor no es como el objetivo, sino que son pistas, cuando uno las libera, la película cambia totalmente hacia una, claro, vibración más alta, experiencias de repente más enriquecedoras, no tiene por qué ir todo hacia... Porque el dolor es lo que te activa al final, como ese encuentro con la sombra, por decir, que esa incomodidad, no sé, eso que te hace sentir muy potente por dentro, que es una señal para ver que hay algo que o sea, uno tiene que sanar. Eso Incomodidad psíquica, eso es lo que quería decir. ¿Qué? Incomodidad psíquica, esa Ah. como... Ay, Al final es cuando- miedo, porque Sí. también miedo a sentir. A mí me pasaba muchísimo antes que me daba miedo sentir la emoción. Era como, sé que aquí está, pero ni cagando la veo. O sea, ni cagando lloro. Ay, como que me daba terror. Hasta que empecé con la terapia, sobre todo la terapia más inconsciente, hipnosis, ese tipo de cosas que ya. Y la viviste, la lloraste entera y ¿qué? No pasó nada. No pasó nada. Y te perdonaste por sentirla, la entregaste. Y todo y ahí, empezáis a perder el miedo a vivir finalmente. Exacto. Pasó un angelito. Sí, Qué no, buena. qué vi todo. Sí, muy interesante. Bueno, ¿cómo vamos cerrando entonces? Bueno, invitando obviamente a que sigan a Mario. Ahí su Instagram es súper útil porque finalmente yo creo que te pone palabras clave, Uy, sí, pone los videos frases que así clave. son como directo al grano. Eso me gusta, que no vaya con rodeos. Como te pasa esto y esto, es porque ta. O sea, es como una terapia ir al Instagram de Mario, literal. Exacto. Y Tal aparte cual. tiene cursos gratis también, esos cursos No, sí, por pues WhatsApp. eso es bacán. Y encuentro que
cada vez más yo creo que es el tema de que uno pueda extenderse como estamos haciendo ahora de manera gratuita, que la gente vaya interesándose en estos temas, finalmente, bueno, es un gran bien que le estamos haciendo al que está escuchando. Entonces, también invita a la gente a hacerse cargo de una manera como invitándola a hacerse cargo, ¿cachai? Como hazte cargo un poquito y que si es gratis, pucha, mejor todavía. Claro. Obviamente tenéis cursos pagados, me imagino, pero... Los workshops, sí. Pero ¿cómo Si se quieres llama? hacer una invitación a Sí, también. abierta. Sí, en marionaranjo.com hay siempre un link donde se pueden inscribir a los talleres gratuitos. Duran más o menos 2 horas de distintos temas y es como una conversación como esta, como para que la gente se haga un autodiagnóstico, empiece a entender, porque de repente ven un contenido chiquitito y como que les prende la ampolleta y entonces después van a ese curso y empiezan ya a entender muchas cosas más. Y ahí es cuando vienen, lo que más tengo ahora es una membresía. La gente se va uniendo y estamos trabajando durante todo el año, distintos temas. Tipo como, con distintos terapeutas. y es como todo en comunidad, ¿sí? Es como Sí. uno a uno. Eso es como lo nuevo que lancé porque me pedían mucho algo más acompañado, que no fuera solo un curso puntual. Perfecto, Entonces, un coaching tipo. Exacto. Y me ha dado la posibilidad de invitar distintos terapeutas de temas que a veces yo no toco. Entonces la gente está feliz, porque con un valor muy bajo mensual van accediendo a todo mi curso y además cursos nuevos todos los meses. Buenísimo. Está súper bueno. Qué bacán, demasiado Sí. bueno. Sí, Así les que vamos a dejar invitarlos. igual ahí la descripción del video, el link de la página, el Instagram, toda la información para que vayan, clic facilito y vayan a la página. Sí, de porque al María. final es un tema súper amplio, pero yo creo que a cada uno le va a tocar en cierto sentido y ahí puede... Pero súper útil, o sea, sanar las heridas de infancia creo que es lo que uno debería desde... O sea, lo más importante hoy en día es empezar a sanar estas heridas para tener una vida mejor, para Tener vínculos más sanos vínculos también. más sanos. O sea, por Claro, y suerte en el vínculo está también La sanación. la sanación. Si uno vive con miedo, nunca va a conectar de verdad con una persona. Y conectar de verdad significa verse en el otro. O sea, al final eso es. Entonces, en la comunidad y también en esto que estamos haciendo. En la tribu. Claro, de esta tribu, de esta conversación que ojalá sea para los dos lados, que nos puedan dar las inquietudes. Y anotar ahí, realmente simplemente anotar o escribir o decir las cosas. Ya te cambia un switch, porque como que estás reconociendo que creo que yo tengo esto, pum, y ahí ya un paso Si uno enorme. sale al hacerlo consciente. Sí, eso es. Si es tan Y fácil como eso. Es simple, no sé si fácil, porque fácil Bueno, es como... o sea, lo difícil es hacerlo consciente. Sí, po. pues, Bueno, claro, el pero es proceso simple. que lleva, Es simple pero- cuando ya está ahí, y así, como que te relajas y finalmente como, Lo entendí. lo entendí, lo Lo sentí, suelto. lo solté. Al final ahora- toda tu vida cambia, po. Todo empieza Claro. a cambiar, a fluir de una manera diferente. Excelente, nos vamos a quedar con la frase que dijo Mario. ¿Cuál era? ¿Cómo era? Estaba genial. El dolor. miedo es un vehículo hacia el amor. ¿El dolor? Ah, el dolor dolor. es un vehículo. A los chiquillos la Están cacharon. atentos los chiquillos. Lo subió al Instagram. Sí, el dolor es un vehículo... ¿Cómo era? El dolor Para el amor. Para el amor. Sí. Heavy metal. Bueno, gracias Mario. eres te lo pasaste. máximo. Muchas gracias. Sí. Tenemos aquí un regalito Ay, mira, de nuestra bacán. tienda amiga Cristales, que aquí es donde compramos todas nuestras cositas, los oráculos, los tarot, los cristales. Así que un pequeño Muchas detallito de gracias. agradecimiento por Muchas acompañarnos gracias, hoy día. Home Cristales. Y demasiado útil todo, yo creo que a toda la gente le va a servir mucho saber sus heridas de Exacto. infancia. O sea, ya con las poquitas cosas que nombramos de cada una, yo creo que va a ser fácil identificar cuál es, bueno, porque a pesar de, o sea, yo ya caché la mía, identificar cuál es la que uno más tiene presente ahora en el minuto. En el momento, Sí, en el momento. exacto. Y irse al Instagram de Mario y sanarla nomás. No queda otra vez los videos. Hacerse y sanar. cargo, eso es lo importante, agarrarla y hacerse cargo, ya sea por medio de Mario, las terapias que quieran, con sus psicólogas, y finalmente encontrar ese punto que te está haciendo ruido, darle un poco de sentido, hacerlo presente y Dale trabajarlo. atención. Muchas gracias y felicitaciones por el espacio. De verdad, Bacán. son un gran aporte a todos los que la están escuchando para comenzar a sanar. Ay, Súper. gracias. muchas Se viene, se viene, gracias. se viene. Así que, Así que un aplauso. eso, pues chiquillos, síganos en nuestras redes, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y déjenos sus comentarios si pudieron descubrir si tienen alguna herida, qué opinaron de esto de la bioneuroemoción, si sabían de estos temas, qué otros temas también les gustaría que hablemos en el podcast. Vamos a estar leyendo todos sus comentarios, respondiendo, así que cuéntenos nomás
ahí con todo. sus experiencias. Y eso, pues muchas Nos gracias a despedimos. todos por ver. Nos despedimos y nos vemos en otro capítulo. Chao. Chao, Lin. chao.